Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo del profesor del curso de Psicología, Víctor Flores Fernández. El día de hoy, en este ciclo virtual 2018-2, vamos a tratar el tema sobre motivación, que es nuestra teoría número 14. ¿Qué vamos a abordar ahí cuando hablamos de motivación? Básicamente estamos abordando allí de esa fuerza interna que todos tenemos, todo aquello que nos moviliza a hacer cosas en esta vida, Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que ilustra muy bien lo que podría ser la motivación, Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar? Vamos a dar la definición de motivación, vamos a ver cuáles son las etapas en el proceso de motivación, vamos a estudiar el concepto central de la motivación, que es el concepto de necesidades, tipos de necesidades, la teoría de Abraham Maslow sobre cómo se organizan las necesidades, y luego el enfoque humanista sobre la clasificación de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, Entonces, eso es lo que vamos a abordar en este tema sobre motivación. Y para eso les he traído un bonito pensamiento que tiene que ver con este tema de la motivación. Le pertenece a Eduardo Galeano, Es sobre la utopía, Ese sueño que tenemos muchas personas con respecto a nuestra sociedad, ¿Qué sociedad queremos construir en el futuro? Una sociedad mucho más justa, una sociedad más igualitaria, con mejores oportunidades para las personas, Ese sueño, ese ideal, se llama utopía. ¿Y qué dice con respecto a la utopía Eduardo Galeano? Dice, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar, La utopía es lo que es el combustible, es lo que nos da la energía para seguir haciendo nuestras tareas, para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, Este es entonces un bonito pensamiento de Galeano, Bien, vamos entonces ahora al concepto de motivación. ¿Qué se entiende por motivación? Son todos aquellos factores que energizan, activan, dinamizan nuestra conducta y la dirigen hacia un objetivo, hacia una meta, Todo aquello que nos movilice, todo aquello que nos dé energía, eso es motivación, Y ahí podemos apreciar, pues, de que esas fuerzas o esos factores que nos movilizan, tienen que ver con necesidades, con fuerzas internas, tienen que ver con objetivos, con metas, Y por eso que nosotros hablamos de factores motivacionales, ¿Qué es lo que moviliza a un ser humano? Ahí tenemos varios factores. Tenemos factores biológicos, conductuales, cognitivos, afectivos y factores éticos también, Empezamos con los factores biológicos, aquellos aspectos que están dentro de nuestro cuerpo y que nos energizan, que nos activan. Ahí que tenemos la activación, la homeostasis, la pulsión, Son conceptos motivacionales, Homeostasis, o sea, cuando el cuerpo se descompensa, cuando el cuerpo se desequilibra, o sea, hay alguna sustancia que nos está faltando, el cuerpo se energiza y nos orienta a recuperar ese equilibrio, A eso llamamos homeostasis. No hemos dormido en 24 horas, Hay una deficiencia de melatonina y el mismo cuerpo comienza a mandarnos señales, para compensar esa deficiencia. ¿Qué comenzamos a hacer? A bostezar, Comenzamos a cerrar los párpados, No hemos tomado agua de repente en 18 horas, igual también, nuestros labios se resecan, O sea, el cuerpo nos manda también ese tipo de señales, Bien, también tenemos factores conductuales. Ahí, ¿qué nos motivan?
A algunas personas les motiva el incentivo. ¿Qué es un incentivo? ¿No? Un premio, pues. Esa es la clásica frase peruana que dice, no, yo lo hago, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto me toca a mí? ¿No? O sea, son personas que trabajan solamente cuando hay incentivo. Si no hay ese incentivo, no trabajan, ¿no? O los alumnos que estudian, pero solamente estudian por las notas, ¿no? O sea, estudio para sacarme una buena nota. O sea, tú no estudias para aprender, para ampliar tu conocimiento, no, sino simplemente por una nota, ¿no? A eso nosotros llamamos incentivos, reforzadores, ¿no? Hábitos. El hábito también es una fuerza motivacional. La persona que tiene el hábito de estudiar, ¿no? De repente ya tiene el hábito de estudiar, no sé, en la tarde, en la noche o en la madrugada, ¿no? Si en un día determinado, ¿no?, llegó la hora que tenía que estudiar y está haciendo otra cosa, si tiene el hábito, esa persona se va a sentir mal, ¿no? Porque el hábito es una predisposición. Caramba, ¿qué estoy haciendo? No estoy estudiando, ¿no? Entonces, si estás acostumbrado a levantarte a las 5 de la mañana, así un día te acuestes a la 1 de la mañana, igual te despiertas a las 5 de la mañana, porque ya tienes un hábito, ¿no? El hábito es una fuerza motora, ¿no? Una fuerza motriz, perdón, ¿no? Muy potente. Luego tenemos factores cognitivos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, objetivos, expectativas, metas, propósitos, ¿no? Qué importante es plantearte objetivos de estudio, ¿no? Es como cuando tú dices, bueno, ahora voy a estudiar, ¿cuánto tiempo tengo? ¿2 horas? ¿2 días? ¿3 días? ¿Una semana? En este tiempo, ¿qué tengo que aprenderme? ¿No? Plantearte objetivos, ¿no? Plantearte metas. Es algo así como ponerse una camisa de fuerza ya, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Eso orienta también el comportamiento, ¿no? A esta otra actitud, ¿no? Voy a estudiar para ver qué aprendo, ¿no? No, uno tiene que tener objetivos, metas de estudio, ¿no? Las expectativas, creer que lo puedes hacer, ¿no? Confiar en ti, ¿no? Tener ya previsto qué resultados vas a tener, ¿no? Qué importante es tener expectativas para cualquier objetivo, para cualquier meta que tú te propongas en la vida, trabajo, estudio, ¿no? O una relación, ¿no? Bien, entonces esos son los factores cognitivos, ¿no? Luego tenemos factores afectivos. Ahí tenemos el deseo, el placer, las pasiones, las emociones, los sentimientos, ¿no? Es decir, cuando el alumno estudia con gusto, ¿no?, con satisfacción, ¿no?, leer le da placer, ¿no? Eso es factor motivacional también, ¿no? Darle el aspecto placentero a lo que tú estás haciendo, ¿no? Y el otro factor son los factores éticos, ¿no? Ahí tenemos los valores, ¿no?, los deberes, el compromiso, ¿no? El alumno que se considera una persona responsable, ¿no? El alumno que se considera una persona puntual, ¿no? Eso también moviliza el comportamiento, ¿no? Pero dentro de todos estos factores, alumnos, hay la columna vertebral de la motivación, el eje de la motivación. Y el eje de la motivación le corresponde a este concepto clave que es la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Una necesidad es una carencia, un déficit. Cuando una persona está consciente que algo le falta, algo no tiene. Es como ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué se están preparando? Porque tienen una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Mejorar su calidad de vida. Y mejorar la calidad de vida implica, ¿no?, tener una profesión, hacerse de una profesión, ¿no? Están partiendo de una necesidad, ¿no? Muy bien, pero también es cierto que cuando una persona tiene objetivos, tiene metas en la vida, no quiere decir que ya está motivado, ¿no? O sea, el alumno dice, ya, yo tengo el objetivo de ingresar a la universidad, ya, yo tengo el objetivo de este fin de año hacer un paseo, ¿no?, en una provincia del Perú.
El hecho que una persona tenga un objetivo no significa que ella está motivado. Para que una conducta sea una conducta motivada, siempre se tiene que apreciar en esa conducta 4 indicadores. ¿Cuáles son? ¿No? Ahí tenemos la elección, la persistencia, la inmediatez y el esfuerzo, ¿no? ¿Qué significa la elección? Que en cualquier objetivo, cualquier meta que tú te plantees en la vida, siempre vas a tener opciones alternativas, ¿no? Entonces, plantear, seleccionar un objetivo, eso implica una motivación, ¿no? La persistencia o perseverancia, ¿no? ¿Quiénes son los más motivados? Los que perseveran, ¿no? Esas personas que en su camino hacia su objetivo importante, trascendente en la vida, tienen obstáculos, ¿no? Pero no lo ven como un problema el obstáculo, ¿no? Sino lo ven como un reto, ¿no? Ellos dicen, este problema no va a ser superior a mí, ¿no? Entonces, la persistencia es un indicador clave de la conducta motivada, ¿no? Y eso lo vemos acá en los mismos alumnos de la Pre-San Marcos, ¿no? Generalmente, para poder ingresar a San Marcos se requiere un tiempo de preparación, ¿no? Generalmente, ¿cuánto? 1 año, porque como hay tanto conocimiento, tanta información, esa información no se procesa solamente en 4 meses, se requiere un tiempo para dominar, no solamente leerla, sino dominarla, ¿no? Y hay carreras que son unas más competitivas con otras. A veces se requiere un poquito más de 1 año incluso para algunas carreras competitivas, ¿no? Eso es perseverancia, eso es perseverancia. Esa persona está realmente motivada, ¿no? El otro indicador, la inmediatez. Una persona motivada no te va a decir mañana lo hago, la próxima semana lo hago. Quien está motivado es ya, ahorita, si no es para ayer, ¿no? El alumno que está motivado para estudiar una carrera universitaria, ¿no? Inmediatamente, incluso antes de terminar la secundaria, ya se está preparando, ¿no? Porque está bien motivado, ¿no? Ese alumno que no está motivado, ¿qué cosa va a decir? No, primero voy a descansar estos 3 primeros mesecitos de enero a marzo. En abril ya me preparo, ¿no? Entonces, realmente no está motivado para estudiar, ¿no? O sea, la inmediatez es un indicador de quién realmente está motivado, ¿no? El otro indicador, el esfuerzo, el sacrificio. Siempre cuando una persona está motivada, siempre expresa renunciamientos, sacrificios, ¿no? El alumno, por ejemplo, que quiere ingresar a San Marcos, ¿no? ¿Qué cosa hace? Renuncia a sus actividades sociales, menos reuniones, menos compromisos sociales, ¿no? Menos sueño, dormir menos, ¿no? Claro que eso no es bueno si uno lo realiza todos los días, ¿no? Pero, de hecho, dormir sus 6 horas, sus 5 horas, de repente algunos días, es un sacrificio, ¿no? Entonces, a eso nos vamos, que el esfuerzo, el sacrificio implica conducta motivada, ¿no? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver el proceso motivacional, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de una motivación? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se desarrolla la motivación? Y ahí encontramos que la motivación tiene 3 etapas. La primera etapa se llama estado motivacional. ¿En qué consiste? Dependiendo del tipo de necesidades que uno tenga. Si es una necesidad fisiológica, dice que aparece con el desequilibrio energético, ¿no? En el cuerpo algo falta, alguna sustancia falta, ¿no? El desequilibrio energético. Si es una necesidad psicológica, ¿cómo aparece la motivación? Cuando te planteas un objetivo, cuando te planteas una meta, un propósito, asumes un reto. Ahí aparece la motivación. La segunda etapa viene a ser la conducta motivada, ya vienen a ser las acciones, ¿no? Es decir, si yo tengo una necesidad fisiológica, no he comido,
aunque sea un paquete de galletas, ¿no? Un paquete de galletas, conducta motivada, vienen a ser las acciones ya que uno hace, ¿no? Y finalmente el estado de satisfacción. El estado de satisfacción ya tiene que ver básicamente con haber recuperado la homeostasis, haber recuperado el equilibrio, ¿no? O sea, cuando el cuerpo, en ese caso, si es una necesidad fisiológica, se siente ya satisfecho, ¿no? O si es una necesidad psicológica, ya cumpliste la meta, ya cumpliste el objetivo. Y respecto a esta etapa del estado de satisfacción, se ha señalado que la satisfacción es mucho más intensa, es mucho más agradable de acuerdo a los sacrificios que uno ha hecho, ¿no? Si uno se ha planteado un objetivo y ha logrado ese objetivo, si ese objetivo te ha costado muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchas lágrimas de repente, ¿no? Al final uno va a sentir una gran satisfacción, ¿no? Te pongo este ejemplo. ¿Quién crees que gozaría mejor del espectáculo, del panorama de una persona que está en la cima de una montaña, pero este es en el caso de una persona que ha subido escalando ella misma esa montaña, ¿no? A través de horas, días, o esa persona que llega a esa montaña de repente en un helicóptero, ¿no? ¿Quién crees tú que puede gozar mejor de ese espectáculo? Lógicamente la persona que le ha costado un sacrificio llegar ahí, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la clasificación de las necesidades. De manera esquemática se clasifican las necesidades en dos categorías, necesidades fisiológicas y necesidades psicológicas, ¿no? Las necesidades fisiológicas son esas necesidades que tienen que ver con nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Son innatas, responden a una programación biológica. Y las necesidades psicológicas son necesidades culturales, ¿no? Tienen que ver con nuestra sociedad, ¿no? Dentro de las necesidades fisiológicas, ahí tenemos las necesidades reguladoras y las necesidades no reguladoras. ¿Por qué se les llama necesidades reguladoras, ¿no? O vitales, ¿no? Son aquellas necesidades que están regidas por un principio de homeostasis. Es decir, que si no se recupera el equilibrio, esa persona puede perder la vida. Son importantes para la supervivencia del individuo. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin comer? ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin dormir? Eso tiene un límite. Si no cubres esas necesidades, pones en riesgo tu propia vida, ¿no? Entonces, a eso llamamos necesidades reguladoras, ¿no? Luego tenemos las necesidades no reguladoras. Son aquellas necesidades auxiliares que ayudan a la supervivencia de la especie, no del individuo, sino de la especie, ¿no? Como que, por ejemplo, ahí tenemos una necesidad, la curiosidad, la necesidad de exploración, ¿no? Hay la necesidad de agresión, ¿no? Defender tus dominios, no permitir una injusticia, ¿no? La conducta maternal también es una necesidad fisiológica no reguladora, ¿no? La conducta sexual, necesidad fisiológica no reguladora, ¿no? Y luego tenemos el otro bloque de las necesidades psicológicas. Ahí en las necesidades psicológicas tenemos también dos grupos. Las necesidades psicológicas personales y las necesidades sociales, ¿no? Ahora, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empezamos entonces con las necesidades psicológicas personales. Estas necesidades aparecen en el ser humano de manera individual, ¿no? Tienen que ver con rasgos de personalidad. Y ahí son tres tipos de necesidades personales: las de competencia, las de determinación y las de sociabilidad. ¿Qué significa la necesidad de competencia? ¿Cuándo aparece en mí esa necesidad? Cuando yo me tengo confianza, cuando creo en mí, ¿no? Cuando yo me considero una persona capaz, apto, yo puedo ingresar, yo puedo conseguir ese trabajo, ¿no? Yo puedo saltar 2 metros, ¿no? Esa es competencia, sentirme apto, capaz, ¿no?
el famoso sí se puede, sí puedo hacerlo, ¿no? Sí puedo hacerlo. La autoconfianza, ¿no? La autoconfianza. A eso nos referimos como competencia, ¿no? Luego tenemos la necesidad de determinación. Determinación ya significa autonomía, ¿no? Considerarme que soy responsable de mis actos, ¿no? Determinación es tener una fuerza interna. Pueden haber muchos problemas, muchas dificultades, pero siempre me voy a parar, siempre voy a ir hacia adelante, ¿no? Esa frase que dice, si te caes 7 veces, párate 8, ¿no? O sea, a eso se llama determinación. Muy bien. Y luego tenemos la necesidad de sociabilidad. Sociabilidad ya implica esa necesidad de pertenencia a grupos, ¿no? Integrar grupos. Sociabilidad se manifiesta cuando ya quiero tener amigos, quiero tener pareja, quiero tener familia, ¿no? Esa es sociabilidad, ¿no? Y es una necesidad clave en el ser humano. Se ha señalado muchas veces que una de las peores formas de tortura a un ser humano es justamente privarle de esta necesidad, encerrarlos, aislarlos, ¿no? Yo te pregunto, mira alumno, ¿cuánto tiempo tú podrías durar encerrado en tu cuarto solo, sin ningún estímulo, ni radio, ni televisión, ni revistas? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Claro, si la persona es un poquito introvertida, de repente demora más tiempo. Si es extrovertida, ni 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque responde a una necesidad inherente al ser humano, ¿no? El contacto con otro ser humano, ¿no? Dice que los norteamericanos, la peor forma de tortura que hacían era aislarlos a los presos políticos cuando hacían guerra en los países árabes, Libia, Irak, cogían a los presos, a los talibanes, por ejemplo, y dice que los llevaban a su base naval en Guantánamo, en Cuba, ¿no? Y ahí habían construido celdas muy pequeñas, de 2 por 2, ¿no? Y eran celdas con paredes vacías, ¿no? Sin ningún tipo de estímulo, ¿no? Y ahí los encerraban a los talibanes. El guardia dice que estaba prohibido de comunicarse con el preso, ¿no? La única comunicación era una ventanita pequeña por donde le pasaban los alimentos. Los organismos de derechos humanos constataron que esas personas, después de medio año de estar encerrados en completo aislamiento, comenzaban a tener ciertos desajustes en su personalidad. Y al año constataban que tenían ya alucinaciones, porque si el cerebro no tiene con qué alimentarse de información, el cerebro las crea, ¿no? Ya tenía alucinaciones. ¿Por qué? Porque se atentaba contra una necesidad muy fuerte en el ser humano, ¿no? La comunicación con otro ser humano. Muy bien. Luego tenemos las necesidades psicológicas sociales, ¿no? Estas necesidades ya aparecen cuando entramos en contacto con otro ser humano, cuando vivimos en grupo, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparecen las necesidades de logro, de poder y de afiliación, ¿no? ¿Qué es logro? ¿Qué es necesidad de logro? Tú no vayas a pensar que el logro es plantearse objetivos, ¿no? Quiero tener una carrera, eso no es logro, ¿no? Quiero tener una casa, eso no es logro, ¿no? Quiero estudiar una maestría, no, eso no es logro. Logro es buscar la excelencia, el mérito. En concreto, logro es buscar destacarte dentro de el promedio, ¿no? O sea, esas personas que buscan el perfeccionamiento siempre, ¿no? O sea, no estar dentro del, vamos a ponerle un término muy fuerte, dentro del montón, ¿no? Dentro de la mediocridad, sino destacarse, siempre dar más, exigirse más. Eso es logro. Buscan la excelencia, buscan el mérito. ¿Quiénes entonces serían los que tienen necesidad de logro? Los alumnos que dicen, ¿no? Quiero ingresar a la universidad, pero quiero estar en el tercio superior. Quiero estar en los primeros lugares. Eso es logro, ¿no? Tú has visto que muchos alumnos, por ejemplo, no tienen necesidad de logro. Ellos simplemente con cumplir el objetivo es suficiente.
¿Has visto en el colegio, en la secundaria, qué cosa dicen? Con tal que pase de año, suficiente, ya me contento, ¿no? Llega octubre, noviembre, suman sus notas, ¿no? ¿Cuánto me falta para aprobar de año? ¿No? 12, 9, 8, con eso es suficiente. Esos alumnos no tienen necesidad de logro, son conformistas, se resignan, ¿no? Necesidad de logro es destacar siempre, dar lo mejor de ti, buscar la perfección, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos necesidad de logro. Luego, necesidad de poder. La necesidad de poder se refiere a esa tendencia que tienen algunas personas de querer influenciar en la mente y en la conducta de los demás. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de poder? Los líderes, ¿no? Los que están buscando estatus, los que están buscando controlar a los demás, ¿no? Ejemplo de los que tienen necesidad de poder, los políticos. Casi todos los políticos tienen fuerte esa necesidad de poder, ¿no? Quieren ocupar, a veces ni están preparados, pero quieren ocupar buenos cargos, ¿no? Por esa necesidad de manejar personas, dominar personas, ¿no? Y las personas que tienen necesidad de poder dice que tienen una fuerte tendencia a la agresividad también, a la firmeza, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, hay carreras profesionales, ¿no?, que se requiere bastante la necesidad de poder. ¿Cuáles son? Para que uno pueda destacar. Ahí tenemos esas carreras que manejan personas, grupos, ¿no?, liderazgo. Las carreras de administración de empresas. Se necesita bastante necesidad de poder. La carrera de derecho también, ¿no? Necesidad de poder. Y la tercera necesidad es la necesidad de afiliación, ¿no? Afiliación significa mejorar el vínculo con las personas. La necesidad de afiliación tiene que ver con buscar la intimidad, buscar amar, ser amado, ¿no? Esa es afiliación. Cuando las personas se plantean esta pregunta, ¿cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo puedo ser un mejor amigo? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Esa es afiliación, mejorar el vínculo, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que hay personas que tienen fuerte necesidad de afiliación y otras que no tanto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que les da igual hacer sus cosas solos o acompañados, ¿no? Y hay otras personas que, por ejemplo, no pueden hacer sus cosas si no tienen una compañía. Incluso hay algunas personas que dicen, si me pongo a comer, tiene que ser acompañado. Si no estoy acompañado, no me da hambre, no como, ¿no? Porque tiene una fuerte necesidad de afiliación, ¿no? ¿Quién descubrió estas necesidades? Un psicólogo norteamericano, McLean, ¿no? Dice que a McLean, el gobierno norteamericano en la década del 50 le encargó una tarea. ¿Qué le dijo? Mire, señor, lo que yo quiero es seleccionar los mejores diplomáticos para Estados Unidos. Quiero seleccionar los mejores representantes de la nación más poderosa de este planeta, ¿no? Y entonces McLean comenzó a reflexionar y a pensar, ¿qué debería de tener, ¿no?, el representante de una potencia mundial que lo represente en todos esos países donde iba? Y McLean, después de esa reflexión, dijo, estas personas, para que puedan hacer bien su trabajo, tienen que tener 3 tipos de necesidades. Logro, o sea, presentar resultados para su país, para Estados Unidos, tenían que presentar resultados. Poder, ¿no?, manejar los hilos de poder en esa nación donde iban como representantes. Y afiliación, mezclarse con cualquier tipo de gente, diferentes ideologías, diferentes credos religiosos, ¿no? Y de esa manera, con estos 3 criterios, seleccionó los mejores representantes diplomáticos norteamericanos, ¿no? Entonces ahí ha quedado ya esa clasificación de las necesidades sociales. Continuando, ahora les voy a presentar una teoría sobre las necesidades, y es la teoría de la organización jerárquica de necesidades, de Abraham Maslow, ¿no? Maslow también es un humanista, ¿no? O sea, le da mucha importancia, ¿no?, a las actitudes de las personas, ¿no? Y él decía de que
todas las necesidades se pueden categorizar, ¿no?, en 5 grupos y que tiene la forma de una pirámide, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el ser humano primero empieza a preocuparse, a interesarse por satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y luego comienza a pensar en las necesidades superiores, ¿no? ¿En qué comienza a pensar primero? En las necesidades fisiológicas, cómo tener contento y satisfecho el cuerpo, ¿no? Ahí tenemos pues esas necesidades de hambre, sed, sueño, ¿no? Que responden al criterio de homeostasis, ¿no? Esas son las necesidades de respiración, de descanso, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Una vez que ha satisfecho estas necesidades, dice que el ser humano comienza a pensar en el segundo grupo de necesidades. ¿Cuál es? La necesidad de seguridad. La necesidad de seguridad tiene que ver ya con la protección, ¿no? Allí, ¿en qué piensa el ser humano? Tener un techo, tener una casa, ¿no? Estar sano, no estar enfermo, ¿no? En eso básicamente está, en tener un ingreso económico, ¿no? Eso nos da estabilidad, seguridad, ¿no? Una vez que ha satisfecho estos 2 primeros niveles de necesidades, recién comienza a pensar en la necesidad de pertenencia o afiliación, también se le llama, ¿no? Y en esta necesidad de pertenencia o afiliación, el ser humano comienza a pensar ya en formar familia, ¿no?, en tener una pareja, en buscar amigos, tener buenos amigos. En eso se preocupa ya el ser humano. Pertenecer a un club, pertenecer a una asociación, eso se le llama membresía, ¿no? Y una vez que ha satisfecho estos 3 primeros niveles de necesidades, comienza a pensar en el 4.º nivel de necesidades. Se le llama necesidad de estima o de reconocimiento. ¿En qué está pensando ahí ya el ser humano? Ahí está pensando o bien en buscar el autorrespeto, ¿no?, en sí mismo, autoestima, autorrespeto, o buscar el reconocimiento social, como que, por ejemplo, ahí está buscando de repente tener estatus, tener poder, ¿no?, el reconocimiento social, ¿no?, el elogio, el halago, ¿no? Esos son los aspectos que está buscando el ser humano. Y estas 4 primeras necesidades son necesidades de déficit. ¿Qué significa que son necesidades de déficit? Son necesidades, o sea, la necesidad fisiológica, seguridad, pertenencia y reconocimiento son necesidades de déficit. Dice que aparecen porque algo te falta, tú sientes que algo te falta, ¿no? Hay una carencia, hay una privación, ¿no? ¿Por qué quieres buscar una familia? ¿Por qué quieres buscar una pareja? Porque seguramente te sientes solo, te sientes sola. Y eso es lo que dispara la necesidad, ¿no? ¿Por qué quieres buscar siempre reconocimiento social? Quieres buscar el reconocimiento social porque seguramente no tienes buena autoestima, ¿no? O sea, esa obsesión por el reconocimiento social, ¿no? O sea, siempre aparece por un déficit, por una carencia, dice Maslow, ¿no? Pero hay una necesidad, ¿no?, que no todas las personas la tienen o la experimentan, ¿no? Y ese sí es una necesidad de crecimiento, de desarrollo personal. A esa necesidad se le llamó la autorrealización. ¿Y qué cosa es la autorrealización? Es cuando las personas son conscientes de que tienen una cualidad, una virtud, un talento, y lo desarrollan y lo llevan a su máxima expresión, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta que soy bueno para el arte, ¿no?, en la música, de repente en el dibujo, ¿no?, en la danza, y lo llevo a mi máxima expresión, ese potencial que yo tengo. Entonces, ahí ya recién me considero una persona autorrealizada, ¿no? O cuando yo me doy cuenta, la autorrealización tiene que ver con tareas artísticas, estéticas, intelectuales, con eso tiene que ver, ¿no? Me doy cuenta, por ejemplo, que soy muy bueno para la investigación, ¿no? O me doy cuenta que soy bueno para comunicar mensajes, ¿no?, y lo desarrollo. Si eso lo desarrollo, entonces estoy camino hacia la autorrealización.
Acá se ponen ejemplos de personas autorrealizadas, en el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, de Madre Teresa de Calcuta. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Fue una persona autorrealizada porque desarrolló su máximo potencial en el campo de lo que es el amor al ser humano, al prójimo, ¿no? O sea, ¿por qué recogía vagos, alcohólicos, mendigos en la calle? ¿No? No es porque había una necesidad de afecto en ella, ¿no? Entonces es más bien una necesidad de desarrollo personal, ¿no? Y solamente, decía Abraham Maslow, un reducido porcentaje de personas tienen esta necesidad de autorrealización, ¿no? Muy pocas personas dan este salto cualitativo. Y bueno, en ese aspecto, en ese planteamiento, sí, Abraham Maslow, dicen algunos autores, sí se equivocaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente las personas tienen que satisfacer sus necesidades básicas para recién ahí pensar en las necesidades superiores. Hay personas que tienen muchas privaciones, muchas carencias, son de condición económica humilde, ¿no? Pero están pensando en cosas grandes para ellos, ¿no? Bien, y hay finalmente otra teoría, ¿no?, sobre cómo clasificar la motivación. Esta teoría dice que existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Cuál es la motivación intrínseca? Es esa que sale de adentro del ser humano, ¿no? Es esa donde el ser humano hace una actividad, una tarea, una labor, pero por la misma tarea, por la misma labor. O sea, la labor en sí, la tarea en sí, es placentera para él, ¿no? Ejemplo de motivación intrínseca, cuando leo y estudio por el simple placer, por la simple curiosidad, por eso estudio. O porque estudio porque quiero ser un experto en ese tema, ¿no? Quiero ser el mejor en ese tema, por eso estudio. Quiero dominar ese tema. Y a eso llamamos motivación intrínseca, ¿no? En cambio, la motivación extrínseca es cuando uno realiza una tarea, pero no por la tarea en sí, sino por los beneficios que le da esa tarea, ¿no? O sea, yo estudio, ¿por qué estudio? De repente por estar en el cuadro de honor, ¿no? De repente estudio por las notas, ¿no? O de repente estudio para agradar a mi familia, por eso nomás estudio. A eso se llama motivación extrínseca. O sea, la tarea es un medio para conseguir otras cosas, ¿no? Ahora yo les pregunto a alumnos, ¿quién llega más lejos en la vida? ¿La motivación intrínseca o la motivación extrínseca? Como ustedes pueden estar apreciando, la que llega más lejos en la vida es la motivación intrínseca. Porque la persona que tiene motivación extrínseca, en la primera dificultad, en el primer obstáculo, la persona desiste, ¿no?, de seguir con ese objetivo, con esa meta, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene una fuerza interna, no tiene determinación, no tiene determinación. Entonces, por eso que en el estudio, ¿qué hay que desarrollar? En el estudio hay que desarrollar la motivación intrínseca, ¿no? ¿Y cómo podemos desarrollar la motivación intrínseca? ¿No? De diferentes maneras, ¿no? Una de ellas, ¿no?, leer lo que más te gusta, lo que más te agrada, ¿no? Buscar fuentes de información, una diversidad de fuentes de información, despertar la curiosidad, despierta tu curiosidad, ¿no? Hazlo con placer, como un juego, la lectura, ¿no? Así vas a ir despertando Trata de resolver problemas, que ese conocimiento te ayude a resolver un problema que tenga que ver con tu experiencia personal, familiar, ¿no? Entonces, ahí de esa manera uno va desarrollando la motivación intrínseca, ¿no? Ahora hemos terminado la parte teórica, ¿no?, de la teoría número 14 sobre motivación, y ahora vamos a pasar a nuestra práctica, ¿no?, para resolver los ejercicios, ¿no? Bien. Empezamos, estimados alumnos, con la primera pregunta. Dice así: señale el enunciado que exprese la necesidad de estima, ¿no? De esas 5. Necesidad de estima, estamos hablando del autorrespeto,
y del reconocimiento social. Básicamente eso es estima, ¿no? Dice, le llevaré un ramo de rosas para que se enamore de mí. Afecto, afiliación, esa es afiliación, ¿no? Si realizo este encargo, seré considerado por mi jefe, ¿no? Miren, seré considerado por mi jefe. Reconocimiento social. Acá tenemos. Esta es una necesidad de estima. La C. Necesito una casa para proteger a mi familia de los peligros. Seguridad. Está buscando protección, seguridad, ¿no? La D. Debo descansar esta semana. He trabajado muy duro. Necesidad fisiológica, ¿no? La E. Con mi esfuerzo podré sacar adelante mi familia. Podré sacar a mi familia adelante, ¿no? Se preocupa por su familia. Necesidad de afiliación. Entonces ahí tenemos la respuesta correcta, solamente la A, ¿no? La 2 dice, la próxima semana será el cumpleaños de Arturo y ha planeado una fiesta para celebrar. A él le gusta que sus padres, hermanos y amigos lo acompañen porque así se siente querido al formar parte de una gran familia. De acuerdo a la teoría de Maslow, ¿qué necesidad busca satisfacer Arturo, ¿no? Entonces ahí ya, según Maslow, tiene que ver con la necesidad de afiliación o pertenencia, ¿no? O sea, el grupo es lo que importa para estas personas, ¿no? La respuesta correcta entonces es la C. Bien, pregunta 3. Sandra busca un nuevo trabajo donde pueda obtener más dinero y así viajar por Europa. Ella cree que de esta manera obtendrá el halago de su entorno. Mientras Egma busca un voluntariado donde pueda operar a niños con labio leporino, pues ayudar a los demás la hace muy feliz. De lo indicado, señale la alternativa que contenga enunciados verdaderos. La primera pregunta, ¿Sandra presenta una motivación intrínseca? Evidentemente no. ¿No? ¿Por qué? Porque está buscando dinero, ¿para qué? Para viajar, ¿no? Motivación intrínseca es una fuerza interna, ¿no? 2. Egma presenta una motivación intrínseca. Egma sí. Ese sí es intrínseca, voluntariado, ¿no? O sea, cuando uno realiza una actividad, incluso no está pensando en el dinero, ¿no? Sino la misma actividad le provoca placer, satisfacción, ¿no? Y 3, Sandra busca satisfacer una necesidad de estima, claro, ¿no? Porque de esta manera obtendrá el halago de su entorno, ¿no? Eso se estima. Y la 4, Egma busca satisfacer la necesidad de seguridad, evidentemente no. La respuesta correcta ahí entonces sería la E, la 2 y la 3. La número 4, Eduardo le dice a su hijo, si logras ingresar a la universidad te compraré las zapatillas que tanto deseas. Será un premio a tu esfuerzo. Señale cuál es la dimensión motivacional que se evidencia en el enunciado, ¿no? Dimensión motivacional, factor motivacional, ¿no? Ahí la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque cuando a una persona la motivas a través de un incentivo, de un premio, ¿no? Estamos hablando del factor conductual, ¿no? O sea, algunas personas se movilizan solamente por cuestiones externas, ¿no? En este caso, un incentivo. Seguimos entonces. 5. Manuel desea que su hijo Braulio estudie medicina, tal como él lo hizo. Sin embargo, Braulio desea ser chef, por lo que decide conversar con su padre expresándole, yo quiero tomar decisiones importantes en mi vida, aunque ello no les agrade a todos. De acuerdo a las clases de necesidades, ¿cuál es la que se evidencia en el comportamiento de Braulio? ¿No? Ahí, alumnos, ¿qué necesidad está expresando Braulio? ¿No? Esa necesidad de determinación, tiene una fuerza interna, ¿no? Determinación, ¿qué significa? Autonomía, ser una persona independiente, que las decisiones las tome él mismo, ¿no? Claro, tomando como referencia a otras personas, pero al final, ¿quién va a tomar la decisión? Él mismo, ¿no? Por eso es una necesidad de determinación, ¿no? La pregunta número 6. Tomando en cuenta la definición de motivación, identifique las afirmaciones correctas que se deducen de ella, ¿no? Muy bien.
Dice, 1. Es solo un proceso de naturaleza orgánica disociado de variables y circunstancias sociales. Eso no es correcto, ¿no? Porque hay necesidades de tipo psicológico, ¿no? Que tienen que ver con el aspecto cultural, ¿no? La 2, ¿no? Dice, es un comportamiento motivado puede buscar satisfacer más de un tipo de necesidades. Efectivamente, hay diferentes tipos de necesidades. Eso es correcto, ¿no? Hay necesidades fisiológicas reguladoras, hay necesidades fisiológicas no reguladoras, hay necesidades psicológicas personales, hay necesidades psicológicas sociales, una diversidad de necesidades, ¿no? Acuérdate de Maslow también, una diversidad de necesidades. 3. Tiende a prescindir de un propósito, por lo que adolece de estabilidad. No, por el contrario, ¿no? Si no tuviera estabilidad, persistencia, no se mantuviera en el tiempo, no sería entonces una motivación, ¿no? Si fuera algo pasajero, voluble, inestable, ¿no? Y 4, la homeostasis es un determinante absoluto en la conducta motivada, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque hay necesidades donde no interviene la homeostasis, ¿no? Las necesidades psicológicas, ahí no interviene la homeostasis, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo quiero influenciar en la mente de una persona, ¿no? Ahí no interviene la homeostasis, ¿no? Cuando yo quiero buscar una pareja, no interviene la homeostasis, ¿no? Entonces, ahí la respuesta correcta entonces en la 6 es la B, solo el enunciado 2. Pregunta 7. Identifique la validez o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto a la necesidad de logro. 1. Dice así. Un grupo de médicos que realiza una investigación en oncología con el propósito de ganar el premio Nobel. ¿Qué dicen ustedes? Evidentemente, esta es necesidad de logro, ¿no? Se plantea un objetivo de mérito, de excelencia, ¿no? No realizar una investigación cualquiera, ¿no? Sino una investigación que realmente aporte una solución a esa enfermedad, ¿no? Ganando un premio, el más importante en la medicina, ¿no? Esa es necesidad de logro. 2. Limpiar el instrumental a usar en un experimento de laboratorio de acuerdo a los parámetros de bioseguridad. No, eso no es necesidad de logro. 3. Cursar un diplomado en gestión municipal con el propósito de ser considerado la mejor opción para ser alcalde de una ciudad. Esa es necesidad de logro, destacar, ¿no? Destacar dentro de todos, ¿no? Buscar el perfeccionamiento, ¿no? Esa es necesidad de logro. Correcto, eso está bien. Y 4 dice, una profesora decide abstenerse de elaborar un examen más complejo para sus alumnos que el que elaboró el bimestre anterior. Evidentemente no, pues, ¿no es cierto? En este caso, baja los estándares de calidad, ¿no? Logro es excelencia, calidad, buscar la calidad siempre, ¿no? Esforzarse a lo máximo. Entonces, la respuesta correcta entonces en la 7 es la alternativa A, la 1 y la 3. 8. Un adolescente entre sus revistas de autos deportivos de colección, ¿no? Revisa una revista pornográfica a la que le permite llegar a altos niveles de excitación sexual. Cuando la revisa, en este ejemplo se ilustra una necesidad de tipo, ¿no? Ahí pues lógicamente estamos ante una necesidad fisiológica no reguladora, ¿no? Son conductas que tienen que ver con la supervivencia de la especie, no del individuo, de la especie. Y la conducta sexual tiene que ver con esto, ¿no? Bien, seguimos. Pregunta 9, ¿no? Mamadou Gassama, ¿no? Un inmigrante maliense en situación irregular arriesgó su vida para rescatar a un niño de 4 años que estaba suspendido en un balcón de un edificio de 4 pisos. Luego de ser reconocido por las máximas autoridades del gobierno francés, decidió integrar el Cuerpo de Bomberos de París para seguir sirviendo a la sociedad. De acuerdo a Maslow, la necesidad que este personaje busca satisfacer sería, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, la necesidad de estima, ¿no? Aunque le ha faltado un poquito precisar a la pregunta, ¿no? Si él ingresa al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de París,
pero por el reconocimiento social, ahí sí sería, ¿no?, una necesidad de estima, ¿no? Ahí sí sería una necesidad de estima, ¿no? Muy bien, la número 10. Elija la alternativa que relacione el tipo de necesidad de Maslow con una expresión que le ilustre, ¿no? Empezamos. La 1, estima. ¿Tuvo un sueño reparador? No. ¿En un albergue estuvo a buen recaudo? Tampoco. ¿La familia es todo para Ana? Tampoco, ¿no? ¿En este curso desarrollo su potencial? No, eso no es estima. ¿Los demás me respetan? Esta sí es estima. Buscar el reconocimiento social, el halago, ¿no? Eso es estima. Buscar valorarse a sí mismo, ese es estima, ¿no? 2, pertenencia, ¿no? ¿Tuvo un sueño reparador? No. ¿En el albergue estuvo a buen recaudo? Tampoco. La familia es todo para Ana, esa es pertenencia, afiliación, ¿no? Entonces la 2 es con la C. Autorrealización. ¿Tuvo un sueño reparador? No. B. ¿En el albergue estuvo un buen recaudo? No. La C. ¿La familia es todo para Ana? Tampoco. La D. En este curso desarrollo su potencial, ¿no? Ese está más relacionado con autorrealización, ¿no? Autorrealización es encontrar cuál es tu virtud, tu cualidad, tus aptitudes, tus talentos, encontrarlos y desarrollarlos. Si yo me he dado cuenta que soy muy bueno, por ejemplo, para manejar recursos, ¿qué carreras me pueden desarrollar lo que yo ya tengo, ¿no? Si yo soy muy bueno, por ejemplo, para las matemáticas, ¿qué carreras me pueden ayudar a desarrollar eso, ¿no? Entonces, eso es autorrealización, ¿no? Seguridad, es evidente, ¿no? En el albergue estuvo a buen recaudo, ¿no? Y fisiológica, también es evidente, tuvo un sueño reparador. Entonces, en la pregunta 10, la respuesta correcta es la C. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos llegado pues ya a la parte final de nuestra teoría y práctica número 14, ¿no?, sobre motivación. Espero que estos contenidos les ayuden a ustedes a orientarse mejor, ¿no?, y a infundirse un poco de más fuerza y energía en este reto que ustedes tienen, ¿no?, que en conclusión es cómo desarrollar en ustedes mismos la motivación intrínseca, ¿no? De eso se trata. Muy bien, hasta la próxima semana. Adiós, estudie.